utilizando GeoGebra, verificaremos si las dimensiones que nos dieron del tornillo, estas generan que la cabeza del tornillo sea un hexágono regular. Ahora, lo primero que haremos es despejar nuestra vista gráfica para poder hacer la construcción. Cerramos la vista algebraica y dando clic en la vista gráfica vamos a marcar ejes para ocultarlos. Muy bien, ahora bueno, insertaré la imagen donde vienen las dimensiones que el problema nos dio del tornillo. En este caso vemos que si S mide 4, debe medir 4,32. Recordemos, ¿verdad?, que estas medidas son en milímetros. Ahora crearemos un polígono regular de 6 lados en este caso. Entonces marcamos acá 6 en la cantidad de vértices y le damos clic en OK, y ya aquí tenemos el hexágono regular. Ahora con la tecla elige y mueve, entonces podemos manipularlo de manera que lo tengamos en la posición que venía en el problema para marcar los segmentos E y el segmento S. Entonces con la herramienta segmento uniremos estos dos vértices. Entonces este segmento le damos clic derecho y en propiedades le cambiaremos el nombre y le pondremos S, y en etiqueta marcamos etiqueta visible y marcaremos nombre y valor. Muy bien, aquí podemos ver que en este caso S mide 6.39. ahora crearemos otro segmento que une estos dos vértices. Muy bien, y este segmento debe llamarse E. Entonces vamos a propiedades, borramos la G, marcamos E, marcamos etiqueta visible, nombre y valor. Ok, aquí con la tecla elige y mueve podemos manipular esto para que lo podamos visualizar en cualquier momento. Ahora lo que ocupamos saber es si S mide 4, cuánto debe medir E. Entonces aquí podemos ver que hay dos puntos marcados en azul, que son los dos que me permiten manipular el polígono. Si toco este no me va a permitir hacer nada, queda totalmente fijo. Entonces dándole clic en este y moviendo el mouse, entonces podemos ver que ya podemos hacerlo más grande o más pequeño, y vemos las dimensiones de S y de E. Ok, tratemos de colocar la dimensión S en 4. Muy bien, ahora sí, en este espacio vemos que si S mide 4, E mide 4,62, y la tabla dice que si S mide 4, E mide 4,32. Recordemos también que es una cosa de precisión. Como los tornillos son hechos con una máquina, la máquina tiene un margen de error. Entonces nosotros no podemos decir que por esta cantidad mínima de milímetros, ¿verdad?, porque es muy pequeña, que no es un polígono regular. Entonces vamos a ver qué pasa cuando S mide 5. Entonces vamos a ver como un aproximado. Si S mide 5, E mide 5,77 y aquí mide 5,45. Ven, entonces el margen en milímetros es relativamente poco, al saber que el tornillo está hecho por una máquina a presión. Entonces da un margen de error muy poco, y ahí sucesivamente. Entonces ustedes tenían que verificar qué pasaba si S medía 13. Entonces cuando S mide 13, ok, aproximadamente mide 15,01. Recordemos que hacemos una aproximación. De algo sí estamos seguros, no va a ser más grande que 15,01. Entonces podemos buscar como un mínimo y un máximo. Entonces yo puedo decir 15,01, 14,98, que es un aproximado válido, ya que vemos que en milímetros la máquina exactamente no me va a dar 15,01, pero me va a dar un número más bajo.
y aquí vemos que hay una diferencia, ¿verdad? Como de 35 milímetros, que es una diferencia bastante no es significativa, ¿verdad? Porque son milímetros y la máquina lo hace a presión. Entonces ahí podemos ver qué pasa cuando S mide 24, por ejemplo. Ok. Ahora, como vemos, tenemos a S, pero no tenemos a E, o no lo vemos. Vamos a dar la herramienta alejar, entonces podemos alejar y ya después con la desplazar vista gráfica, entonces podemos ver que aquí aproximadamente cuando S mide 24, entonces E mide 27,72. Entonces ustedes dan una aproximación. Otras cosas importantes es saber el perímetro y el área. Entonces, marcando la herramienta área, marcando el polígono, vemos que si S mide 24,01 y E 27,72, el perímetro aproximadamente es 400, el área del polígono es 499,09, y también podemos ver el perímetro con la herramienta distancia o longitud. Marcamos el polígono y aquí tenemos el perímetro, que es 83,16, que son cosas que ustedes pueden verificar con el software. Más adelante veremos algunos elementos de los polígonos que nos permiten ya tal vez aplicar una fórmula y que nosotros podamos ir verificando, en este caso lo que son los elementos de los polígonos regulares.